Muchas gracias, Alberto. Estoy muy feliz de estar con ustedes porque estamos hablando de esta serie que se llama Con Buen Rumbo. Estoy segura que todos queremos ir con buen rumbo hacia un buen rumbo, hacia un buen camino, a un camino de bendición. Y mientras vamos en ese camino, podemos hacer un camino que se disfrute, que tenga buen fruto, que podamos ser de bendición para otros también. Y hemos estado hablando acerca de algunos principios que nos ayudan a tener ese buen rumbo. Por ejemplo, hablamos acerca de la siembra y la cosecha, el principio de sembrar, el principio de permanecer y el principio de la fe. Hoy te tengo otro principio, pero antes quisiera establecer la diferencia entre principios y valores, porque a veces confundimos estas dos palabras. Y mira, valores son personales o pueden ser colectivos también, pero son subjetivos. Un valor es algo que la sociedad o un grupo o una persona está teniendo en alta estima, pero está sujeto a cambio de opinión, está sujeto al cambio de la moda, a cambio de la mentalidad. Un principio, al contrario, no cambia con el tiempo, ni con la moda. Un principio se aplica y siempre tiene los mismos resultados. Son universales, funcionan para cualquier cultura, en cualquier época de la vida, funcionan siempre que los aplicas, funciona, como el principio de la gravedad, ¿verdad? Como el principio de la siembra y la cosecha. Y cada vez que aplicamos estos principios positivos que vamos a ver hoy, nos encaminamos a un buen rumbo, que es lo que todos queremos, ¿verdad? Ahora te voy a presentar este principio de hoy. Mira lo que dice Santiago 4:6. Dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Qué fuertes palabras. Nadie quiere que Dios se oponga a nosotros, ¿verdad? Que imagínate que vas caminando en algún lado y de repente Dios: me opongo a ti. Nadie quiere esa barrera de parte de Dios, el Dios bueno, el Dios de los cielos, el Dios que tiene toda la bendición. Pero fíjate lo que dice ese versículo, dice que los orgullosos, los que andan en un camino de orgullo, de soberbia, Dios se les opone. Y al contrario, el que anda en un camino de gracia, de humildad, Dios le da gracia. Dios es favorable a él, le da cosas buenas y todos queremos eso, ¿verdad? Todos queremos caminar en un lugar, en un rumbo en el que estemos recibiendo la gracia de Dios. Así es que el principio de hoy se llama humildad. Y vamos a ver algunas características de lo que es la humildad cristiana. Es un sello del cristiano, vas a ver. Así es que, ¿qué es esto de la humildad? Bueno, la humildad cristiana, la humildad, tiene dos sentidos. El primer sentido es cuando tenemos el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y obramos de acuerdo a este conocimiento. Esta es la primera faceta de la humildad o el sentido de la humildad. El reconocer tus propias debilidades y limitaciones y actuar conforme a ese conocimiento. Pero otra faceta es poner a los demás antes que a sí mismo. Esta característica la tiene Jesucristo. Jesús no tiene la anterior porque Él nunca hace nada malo, ¿verdad? Él no puede tener conocimiento de sus propias limitaciones porque, ¿sabes qué? Jesús es ilimitado. Y Él no puede tener un conocimiento de sus debilidades porque no tiene debilidades, pero nosotros los humanos sí. Y esta parte de la humildad incluye esto, el reconocer que no lo podemos todo, que no lo sabemos todo, que necesitamos ayuda. Pero la otra faceta de la humildad es esta de poner tu vida por los demás, de poner a los demás antes que a ti mismo. Cuando nosotros reconocemos que sabemos, que no sabemos todo, que no tenemos todo en control, que necesitamos ayuda, estamos yendo por un buen rumbo. Cuando decidimos amar a los demás antes que a nosotros mismos, estamos yendo por buen rumbo. Así es que la humildad no significa debilidad, porque muchas veces se ha confundido con alguien que es abusado, ¿verdad? Que vive sometiéndose, que es débil. Pero al contrario, la verdadera humildad significa fortaleza, porque significa tomar el control de uno mismo. Significa pensar menos en uno mismo
no pensar menos de uno mismo. Pensar menos en uno mismo y no significa pensar menos de uno mismo. Mira cómo lo explica el apóstol Pablo. Dice en Filipenses 2, 3, 4, dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe valorar, velar, no solamente por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Así es que la humildad es una fortaleza, es algo bueno, es algo que debemos buscar. Tener egoísmo, que es pensar primero en mí mismo, es algo que no requiere ningún esfuerzo. Todo mundo, a todos se nos da natural, es algo propio de la naturaleza humana caída, ¿verdad? Pero la persona humilde tiene que usar una fuerza especial, una fuerza personal para controlar ese egoísmo que le viene natural y considerar a los demás como más importantes que él. Por eso el humilde es más fuerte. El humilde, aquel que está considerando a los demás antes que a él, está teniendo dominio propio, control, y es algo digno de admiración. Tiene control para servir a otros antes que servirse a sí mismo. Vivir siendo humilde es algo que se hace voluntariamente. No es algo que se logra por casualidad o accidentalmente. Yo soy más humilde que el otro, pues porque accidentalmente. No, es algo que se hace intencionalmente. Sí puede haber personas con más tendencia a ser humildes que otras, pero es algo que todos nosotros podemos intencionalmente buscar y crecer en esto. Entonces, aun si tú naciste con una personalidad que tiende más a la soberbia, ¿sabes qué? Podemos cambiar. Si sabemos que es algo que queremos buscar en nuestras vidas, nos podemos motivar para cambiar. Y hoy te voy a decir algunas maneras para encontrar ese camino de la humildad, para poder llegar a ser más humilde. Pero antes que esto, quisiera hablar sobre lo que no es la humildad, ¿ok? El tener orgullo o arrogancia o soberbia es lo opuesto a tener humildad. ¿Qué es el orgullo? Bueno, el orgullo es creer que yo soy más importante, que mis derechos valen más que los de los demás. La arrogancia pone el énfasis en uno mismo. La humildad pone el énfasis en Dios y en los demás. Y se pone a sí mismo la persona humilde como en tercer lugar. El orgullo pregunta: ¿qué puedes hacer por mí? Pero el humilde dice: ¿qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo serte de bendición? Y sabes que mientras caminamos en este camino de humildad, quiero establecer bien claro que no se trata de perder tu identidad. A veces pensamos, cuando una persona es humilde de corazón y decide voluntariamente dar y ponerse en tercer lugar, pensamos primero que es una debilidad, pero también pensamos que está perdiendo su identidad, que ya se puso de tapete y los demás están pasando encima de él. Y ¿sabes qué? El verdadero humilde, que por voluntad personal, por dominio propio, por decisión, decide poner a los demás antes que a él y decide reconocer sus debilidades y sus áreas de trabajo, ¿sabes qué? Eso no quiere decir que has perdido tu identidad. No significa que tengas una baja autoestima. Significa que tú decides ser una bendición para los demás y decides verte como realmente eres para poder mejorar. ¿Sabes qué? Solo aquel que está tan seguro de quién es puede decidir poner a los demás antes que a él mismo, por voluntad y deseo personal. Y ¿sabes qué? Hacerlo con gusto. Solamente cuando tú estás tan seguro de quién eres, entonces puedes decir: lo doy todo, yo voluntariamente lo doy y no voy a perder en el camino mi identidad. El humilde no tiene complejos de inferioridad. ¿Has visto alguna persona con soberbia? ¿Verdad? Había una persona que decía: tengo algunas fallas, pero equivocarme no es una de ellas. Y aquí está esta persona soberbia, ¿verdad? No viendo que una de sus primeras fallas es creer que no las tiene, ¿no?
Entonces, el que es humilde no tiene una baja autoestima, al contrario, cuando tienes mejor conocimiento de quién eres, entonces puedes servir. ¿Te acuerdas en esa ocasión en la que Jesús lavó los pies de los discípulos y justo antes de que fuera a realizar la última cena, que era el significado de lo que Jesús iba a hacer tiempito después, de dar su vida y hacer el servicio más grande por la humanidad, que es Dios mismo poniendo su vida por el hombre y por la mujer? ¿Te acuerdas cuando estaba ahí Jesús y antes de que lavara los pies de sus discípulos? Esto es lo que dice la Biblia que Jesús sabía. Dice Juan 13:5, dice: sabía Jesús que el Padre había puesto todas las cosas bajo su dominio y que había salido de Dios y a Él volvía. Si puedes ver la identidad de Jesús, Él tenía clarísimo de dónde venía, a dónde iba, quién era. Y dice que entonces, dice, así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y luego echó agua en un recipiente y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba a la cintura. Jesús no estaba dudando de su identidad, al contrario, sabiendo perfectamente quién era, entonces pudo servir a lo máximo. El Rey de los cielos, el ser que sostiene todas las cosas con su poder, con su aliento, el creador del universo junto con el Padre y el Espíritu Santo, el superior, no tenía un problema de identidad y por eso que se humilló a sí mismo. Más bien, porque sabía perfectamente quién es, pudo servir a lo máximo. No estaba perdiendo su identidad al servir, sino que estaba afirmándola. Y tú y yo lo mismo, podemos hacer lo mismo. Cada vez que nosotros servimos a los demás y tenemos clara nuestra identidad, la estamos afirmando. Vamos a ver algunos beneficios de la humildad, porque sabes que la humildad no es fácil, pero vamos a ver si vale la pena caminar este camino de humildad. ¿Por qué el camino de la humildad nos va a llevar a buen rumbo? Vamos a ver, dice Proverbios 22:4, la humildad y la reverencia al Señor traen como premio riquezas, honores y vida. Wow, todos creo que queremos riquezas, honores y vida. Y voy a desglosar un poquito este premio, esta bendición, este fruto de este principio de la humildad. Vamos a ver algunos puntos. El primero es que el ser humilde libera el perdón y el poder de Dios. El Señor nos habla acerca del requisito del arrepentimiento para podernos acercar a Dios. Y si no somos humildes, no reconocemos que necesitamos un Salvador, no reconocemos que hemos fallado, que hemos pecado, que necesitamos arrepentirnos. Pero cuando somos humildes, entonces podemos acceder a ese perdón de parte de Dios que quiere dar a toda la humanidad con el requisito del arrepentimiento. Y ese solamente viene cuando somos humildes. Segunda de Crónicas 7:14, unos versículos tan preciosos. Dice: si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora y me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. ¿Quieres que tu tierra sea sanada? Tu tierra del alma, tu tierra de tu corazón, pero también tu tierra donde estás parado, ¿verdad? Queremos eso, así es que tenemos que caminar el camino de la humildad. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prospera. El que encubre sus pecados está siendo soberbio, pensando que no necesita un perdón, que está bien como está. Pero el que los confiesa y se aparta de ellos alcanza la misericordia divina. Entonces este fue el primer punto, el primer fruto, el ser humilde libera el perdón y el poder de Dios. Y vamos a ver otro, yo estoy segura que tú vas a encontrar muchos más, pero yo tomé unos cuantos. El segundo fruto de ser humilde es que el humilde está cerca de Dios. Y mira, si nada más esto fuera suficiente, valdría la pena ser humilde, el esfuerzo de hacernos humildes. Isaías 57:15 dice: porque lo dice el excelso y sublime, el que vive para siempre, cuyo nombre es santo.
Yo habito en un lugar santo y sublime, pero también con el contrito y con el humilde de espíritu, para reanimar el espíritu de los humildes y alentar el corazón de los quebrantados. Dios, el sublime eterno Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que existe por siempre, quiere habitar con aquellos que somos humildes, que estamos quebrantados de corazón. El quebrantado de corazón es el que dice: necesito de Dios, te necesito, Señor. ¿Sabes qué? Dios no puede vivir con el arrogante. Y si hay algo de arrogancia en nuestras vidas, está estorbando que Dios venga a habitar contigo a tu corazón. Jesús dijo: les aseguro que el que no reciba el reino de Dios como un niño, de ninguna manera entrará en él. Y esta característica de los niños está refiriéndose a esa humildad, a una humildad que dice: ¿sabes qué? Yo no sé todo, yo te necesito, tú eres más grande que yo. Y entonces podemos entrar al reino de Dios y obtener, no nada más cuando vayamos al cielo, sino en esta vida, todas las bendiciones, toda la herencia que Dios tiene para nosotros, cuando somos como un niño de corazón. ¿Okay? Vamos a ver otro beneficio de ser humilde. El humilde puede mejorar su carácter. Yo no sé tú, pero yo necesito muchísima mejora en mi vida, en mis hábitos, en mi carácter. Cuando me veo comparada con el varón perfecto que es Jesucristo, digo: Dios mío, cuánto me falta, Señor, necesito cambiar. Pero si creemos que no tenemos un problema, entonces ¿para qué cambiarlo? ¿Para qué? ¿Verdad? Un requisito para poder ser transformados es reconocer que tengo un problema, reconocer que tengo una falla, necesito algo, y eso es una característica de la humildad. Si nos mantenemos con un corazón humilde delante de Dios y delante de los demás, permitiremos que el Espíritu Santo nos enseñe y que utilice a otros para bendecir nuestras vidas y corregirnos, animarnos, transformarnos, enseñarnos, ¿verdad? Para poder llegar a ser a la imagen de Cristo y poder ser de bendición para muchos mientras crecemos y maduramos. Así como estamos inmaduros, tenemos un límite de poder bendecir a otros. Entre más crecemos, entre más trabajamos en nuestro carácter, en nuestra santidad, entonces podremos ser de más y más bendición para otros. Espero que estés teniendo una lista de áreas de carácter que tienes que mejorar. Si tú todavía no la tienes, ¿sabes qué? Voltéate con los de junto, voltéate con tu familia y pregúntales, porque seguramente ellos tienen su lista de cosas que tú debes de mejorar. Así es que pídele a tu familia y ¿sabes qué? Tenla ahí y empieza a mejorar en esas áreas. Haz algo intencional. Hablamos de que el humilde tiene que caminar en una intencionalidad, tiene que trabajarla. Ok, entonces el humilde puede mejorar su carácter y esa es una gran bendición. La gente sí puede cambiar, sí podemos cambiar, aunque seamos viejos, si nosotros intencionalmente somos humildes y recibimos la ayuda adecuada. Otro fruto de la humildad es que el humilde puede ser usado para bendecir a otros. Caminar en humildad es vital para poder ser usados por Dios, porque la soberbia, el creer que tú lo tienes todo, el creer que tú lo sabes todo, tapa ese canal de bendición de parte de Dios hacia los demás. Si tú crees que tú puedes todo, entonces vas a ayudar hasta ese límite. Pero cuando decimos yo no sé, yo no sé todo, yo no tengo todo el poder, y entonces me humillo delante de Dios, entonces Él dice: ¡fum! Ahí va todo mi poder y yo voy a hacer grandes cosas a través de tu vida. Cuando reconocemos que no tenemos mucho que dar, entonces podemos voltear al cielo y decirle: Señor, pero tú sí tienes mucho que dar, tú tienes grandes recursos, ven a mí, dame para que yo pueda dar a los demás. Entonces podemos ser ese canal de su amor y de su misericordia. Otro beneficio de la humildad es que la humildad nos hace poder recibir. Si tú estás con los brazos cruzados diciendo no necesito nada, ¿sabes qué? Aunque el regalo esté enfrente de ti, no lo vas a poder recibir porque tú solito no estás siendo receptivo. Pero cuando tú estás con los brazos abiertos diciendo yo necesito de lo que tú tengas, necesito de lo que Dios tenga, pero también de lo de los demás, entonces podrás recibir aquello que ellos tienen para ti. Te permitirá estar hambriento y desesperado por las cosas de Dios.
Entre más hambriento estés por las cosas del cielo, más Él te va a saciar esa hambre y esa sed de Él. Y es maravilloso eso. Entonces necesitamos esa humildad para poder recibir. ¿Sabes qué? El humilde, y este es el sexto punto, el sexto beneficio, es que el humilde es más feliz. ¿Quién quiere ser más feliz? Yo también. Mateo 5:3, Jesucristo nos dice: dichosos los pobres en espíritu. O sea, más que bienaventurados, más que felices, los humildes de corazón. Eso es lo que estaba diciendo Jesús. Los que son humildes de corazón, Él les llama pobres en espíritu, porque se reconocen que no son ricos, que ellos necesitan la riqueza de Dios. Y dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Entonces podemos ser más que felices a pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de problemas, cuando estamos caminando en una humildad que reconoce que necesita de Dios, pero que además pone a los demás en un lugar de preeminencia antes que a ti mismo. Y ¿sabes qué? El Señor nos lo dijo: más bienaventurados dar que recibir. Eres más feliz cuando tú estás caminando en este camino de la humildad. Y otra, yo sé que esta te va a encantar y le va a encantar a la gente alrededor de ti, a la gente de tu familia. El humilde atrae a la gente. El humilde cae bien. El humilde es atractivo. La gente quiere estar alrededor de alguien que tiene humildad. Sabes que si tú creces en tu humildad, tus relaciones interpersonales van a mejorar. Y hazte esta pregunta: tal vez tienes algunas amistades o relación con alguien en el trabajo que está tirante, que no está bonita. ¿Sabes qué? La solución es caminar en humildad, dando el lugar a los demás, sirviéndoles. Mira, ¿quién no quiere estar cerca del que sabe pedir disculpas? ¿Quién no quiere estar cerca de alguien que reconoce sus faltas, que se atreve a pedir ayuda, que no teme cometer errores, que reconoce y agradece a los demás, que pide la opinión de otros? ¿Quién no quiere estar con alguien que no vive comparándose con los demás, que se alegra sinceramente por el triunfo de otros? Una persona que sabe perder es una persona atractiva, una persona que da crédito a los logros de los demás, que no se trata de robar el crédito siempre. Una persona que está dispuesta a escuchar es una persona con la que la gente quiere estar. Una persona que está sirviendo constantemente a los demás. ¿Sabes qué? Yo quiero estar cerca de él, ¿verdad? Toda relación que tú tengas se beneficiaría con un poco más de humildad. Dice en Efesios, dice Pablo: les ruego que vivan de una manera digna del llamamiento que han recibido, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor. Cuando nosotros vamos por este camino de humildad, cuando nosotros somos así, estamos dándole la gloria a Dios, estamos viviendo una vida digna, una manera en relación con el reino de Dios. La gente puede decir: mira cómo se aman, mira cómo se sirven unos a otros, mira cómo se ponen al otro en primer lugar. Hay algo diferente, porque el mundo no se maneja así. Y ellos pueden decir: hay algo nuevo, hay algo diferente, yo quiero algo de eso. Es la gloria a Dios, ¿verdad? Y vamos a ver el último beneficio de este fruto, o más bien este fruto de la humildad. El humilde será exaltado. Esto lo dice la Biblia y sucede, lo quieras o no. Dice, Jesús dijo: todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será exaltado. El que voluntariamente toma un lugar de humildad, él tarde o temprano va a ser exaltado por su Dios. No va a ser exaltado por él mismo, porque lo que dice muy claro Jesús: el que a sí mismo se exalta, ¿sabes qué? Va a ser humillado. Y dice también, Santiago dice: humíllense delante del Señor y Él los exaltará. Es Dios el que te va a exaltar en frente de los demás. Humíllense pues, dice 1 Pedro 5:6, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo.
¿Verdad que son varios beneficios muy importantes, muy preciosos? Yo los quiero, no sé tú, pero yo espero que sí, que estés animado, porque sí hay un precio que pagar, pero yo te voy a decir ahorita 3 maneras para poder caminar en humildad. ¿Cómo le puedo hacer? Si yo reconozco que a veces soy orgulloso o que puedo crecer más en esto, ¿qué debo de hacer? ¿Qué puedo hacer para crecer? Vamos a ver la primera cosa. La primera cosa es reconocer la importancia de la humildad. Si tú estás aquí, estás haciendo el primer paso, ¿verdad? Estamos abriendo la escritura y viendo cómo podemos mejorar en la humildad y por qué es valioso caminar en esto de la humildad. Y decide a trabajar en ella. Entonces, la primera cosa es reconoce la importancia y decide caminar en crecer en humildad en tu vida. Tal vez tú eres una persona que los demás te consideran humildes, o tal vez tú dices, soy tan humilde que no necesito esta plática. Bueno, ahí está la primera manera en que yo te puedo decir si la necesitas. El humilde dice, lo necesito crecer. Ok, el segundo punto, la segunda clave para poder crecer en humildad es crece en conocer tu identidad. Despójate de tus complejos de superioridad, pero también despójate de tus complejos de inferioridad, porque el que se cree superior no puede servir a los demás como debería, no puede reconocer quién es, pero tampoco el que se siente menos, porque entonces tiene temor de ser un tapete, entonces sí sirve a los demás, de que lo van a aplastar, se siente inseguro. Tú necesitas conocer quién eres en Dios, quién eres para el Rey de los cielos. ¿Qué propósito tiene para ti? Como Jesús sabía de dónde venía, dónde iba, quién era. Necesitas crecer en eso, y esto lo puedes encontrar en la palabra de Dios, en la Biblia. Tú puedes encontrar tu autoestima correcta, tu imagen adecuada, tu identidad en la palabra de Dios, en lo que Dios dice de ti, porque Él es tu creador. Entonces crece en tu identidad. Y el tercer punto para crecer en la humildad es crece en tu amor por los demás. Vive preguntando, ¿y qué puedo hacer para bendecir a los demás? ¿Cómo puedo amar a los otros? Si te falta amor por los demás, por la gente en tu trabajo, por la gente en tu familia, la gente difícil con la que te encuentras, ora por ellos. Es muy difícil no amar a aquellos por los que estamos orando. Pide a Dios que te haga crecer en ese amor y sírveles, empezando a servir, haz el esfuerzo y vas a crecer en ese amor, porque entonces te va a salir natural el ponerlos a los demás en un lugar de preeminencia. Y te voy a dar el último tip para poder crecer en humildad, es imita a Jesucristo. Crece en tu cercanía con Jesús, en conocerle más, en amarle más, en saber cómo es Él. Y esto lo puedes encontrar en la palabra, y también buscando ese rema, esa conexión con Dios diariamente, diciéndole cómo eres tú, a quién amas tú, cómo tú sirves, Señor, qué quieres que yo haga. Vuélvete un estudioso de Jesús, el mayor ejemplo de humildad. Jesucristo es ese humilde que se dio por completo. Y quiero leerte unos versículos en Filipenses 2 que son así como muy claros acerca de cómo Jesucristo, siendo Dios, llevó a cabo esta humildad. Mira, dice Filipenses 2:5, dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres del universo, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla, en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aprendamos
de esta humildad de Jesús, si Él, siendo Dios, se humilló de esta manera, ¿cuánto más tú y yo tenemos que vivir humildes de corazón delante de Dios y delante de los demás? Y aquí podemos ver este principio realizado. Jesús se humilló a sí mismo, pero Dios lo exaltó hasta lo sumo cuando fue el debido tiempo. Hasta a tal grado lo exaltó y lo exalta que toda rodilla se doblará, ahora voluntariamente y algún día aún no voluntariamente. Aquellos que no lo hayan hecho voluntariamente, todos se doblarán ante el nombre de Jesucristo para la gloria de Dios Padre. Así es que camina en este camino de humildad, libera el perdón y el poder de Dios al caminar en humildad. Está cerca de Dios, puede mejorar tu carácter al ser humilde. Bendice a otros al caminar en esta humildad. Aprende a recibir, atrae a los demás por un corazón humilde y servicial a los demás. Sé el más feliz al ser el más servicial, el más humilde de todos. Y ¿sabes qué? Llegará el tiempo en que serás exaltado. Y pidamos ahora perdón, tomemos un tiempito para pedir perdón al Señor por nuestra arrogancia, por nuestra soberbia, porque todos hemos caminado en eso. En cada uno de nosotros hay áreas que necesitan ser revisadas, en las que andamos caminando en esta falta de humildad. Así es que, Señor, te damos gracias por el gran ejemplo de Jesús. Gracias porque tú, Señor, nos has puesto la vara tan alta, Señor, acerca de cómo debe de ser la humildad. Y Señor, no podemos más que decir: yo también necesito caminar en humildad. Te pido perdón, Señor, por mi arrogancia, mi orgullo, mi soberbia, por no reconocer mis faltas, por creerme más que los demás. Perdóname, Señor. Ayúdanos a ser intencionales, a crecer en conocerte más, a crecer en conocer más acerca de este tema de la humildad en este principio, a amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Enséñanos a estar cerca de tu corazón, Jesús, para que podamos caminar en un buen rumbo por el cual tú nos quieres llevar de la mano. Te amamos, Señor, y te damos la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues hasta la próxima.